La inteligencia artificial tiene una gran ventaja. Yo entiendo que tenemos que fortalecer el conocimiento y hacerlo más ético. Hay que capacitar a los profesores, hay que capacitar a los estudiantes. Las herramientas como de la inteligencia artificial son buenas si sabemos cómo usarla éticamente. Y una vez más, desde el corazón de la educación, Ángela Español, en una entrega muy especial, donde recibimos un invitado que, a propósito del mundo en el que estamos viviendo, en un marco de conectividad, de globalización y expuestos a la inteligencia artificial, pues traemos sobre la mesa la conversación para maestras, maestros y las familias sobre las mejores prácticas y la seguridad que podemos brindar a nuestros niños y niñas en un entorno digital y en un entorno con acceso no solo a tecnología, sino a inteligencia artificial. El día de hoy recibimos a Juan Gabriel Gotró, general de la Policía Nacional y director de ciberseguridad de la Policía Nacional de la República Dominicana. Juan Gabriel tiene más de 30 años de servicio y ha sido pionero en integrar la seguridad pública y la ciberseguridad en nuestro país. Ha liderado iniciativas como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y ha promovido la transformación digital en instituciones como el Hospital General Docente de la Policía Nacional. Además, ha representado el país en misiones internacionales y ha sido reconocido por su liderazgo en el ámbito de seguridad y la innovación tecnológica. Desde el corazón de la educación se siente honrado y recibe con mucho gusto al general Gotró. Y por supuesto, como vamos a hablar de un tema tan relevante, tan sensible y de tanto interés para la comunidad educativa, incluyendo a las familias, que es todo lo que abarca esa gestión que haces de ciberseguridad y de proveer seguridad en estos tiempos de avances, donde lo que estamos viendo hoy ya mañana no es vigente y hay que estar muy atentos, pues desde la comunidad educativa y la familia hay preocupaciones. Hay las preocupaciones hacia los niños, las niñas, el uso de esto, lo que es positivo, lo que podría ponerlos en riesgo. Y empezamos, por supuesto, hablando de ti mismo. Y yo creo que cuando hice el saludo, hice la pregunta de qué cosa hubiese sido diferente de tu educación en aquella época análoga donde ni celulares teníamos, en comparación a habernos educado en el mundo actual. Y debo decir que Juan Gabriel reconoce y confiesa que hubiese sacado 100 en todo, que no hubiese tenido ningún problema escolar si hubiese vivido en los tiempos de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ángela. Primero, agradecer nuevamente por la invitación de estar aquí y creo que sí. Confieso que no era un excelente estudiante cuando era niño, porque prefería estar en la calle montando bicicleta, jugando pelota. En mi época no había muchos videojuegos, ni mucha computadora, ni mucha tecnología. Pero si hubiese sido en esta época, ¿verdad? Donde sí existen las herramientas como la inteligencia artificial, tenemos las computadoras que nos tienen esa gran cantidad de información a la mano, que no la teníamos en nuestra época porque teníamos que ir a la Biblioteca Nacional, teníamos que movernos, teníamos que salir a otros escenarios que no necesariamente eran nuestras casas, a buscar las informaciones. Y ahí perdíamos el tiempo en el que podíamos estar siendo niños. Entonces, yo entiendo que hubiese aprovechado y ese tiempo que tomaba 3 o 4 horas de investigación para hacer una tarea o un trabajo en conjunto con un grupo de compañeros. Ahora con la inteligencia artificial se logra en 20 minutos, 25 minutos, siempre teniendo el cuidado
y validando y asegurándonos de que la información que nos dé la inteligencia artificial sea real y correcta. Es así, y uno sobrevivió, vamos a decir, a esa educación que nos tocó. Tenía sus ventajas, la parte social. Tú mencionas el tipo de juegos que eran más comunes, que son cada vez más escasos y eran muy importantes, pero yo también como que me imagino en una época estudiantil con acceso a la tecnología combinado con lo social, creo que hubiese sido como una delicia y como bien tú dices, pues hubiésemos ahorrado tiempo y un tiempo muy valioso, sobre todo porque hay un componente real del mundo en el que vivimos hoy, que es la actualización constante de la información. Y a veces un estudiante muy inquieto, tal vez como fuiste tú, como fui yo, como fueron muchos de nuestros compañeros, pues volver a la biblioteca, al mismo libro, con la misma información, llegaba a un punto que se volvía bastante pesado. Imagínate la maravilla que tienen nuestros niños y niñas de acceso ahora para poder hasta elegir por dónde irse, qué consumir. Y cuéntanos, Juan Gabriel, ¿en qué momento de esta trayectoria que tienes profesional y también como miembro de la Policía Nacional, en qué momento se cruza la tecnología en tu vida? Bueno, realmente la tecnología o la innovación siempre ha estado muy cerca de mi familia. Mi abuelo fue uno de los ingenieros que llevó la electricidad a los diferentes pueblos en este país. Yo me crié viendo a mi abuelo teniendo una fábrica de ascensores. Entonces, a los 15 o 14 años, mi papá llevó a mi casa la primera computadora. Entonces, siempre en mi casa había tecnología de punta. A los 16 años yo estaba haciendo cursos de programación. No me fui por el área de la ingeniería en sistemas ni la tecnología, pero me fui entonces por el área de la seguridad. Y me fui por el área de la seguridad física entonces, seguridad electrónica. Y me tocó posteriormente trabajar implementando y diseñando el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad, el 911. Ahí fui del grupo que hizo el 911. Y posteriormente, en el año 2020, me fui designado como director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad. Y entonces ya ahí entro ya de lleno en el mundo de la ciberseguridad, donde permanezco en el Centro Nacional de Ciberseguridad desde el 2020 hasta el 2024 y paso en enero del 2025 como director de ciberseguridad de la policía, una dirección de nueva creación en la policía que estamos en estos momentos implementando y creando para la protección principalmente de la Policía Nacional y de sus dependencias. Entiendo, y me parece bastante interesante. No conocía esa parte de la historia, me gusta escucharlo, de dónde vienes. Eso tiene mucho acento para la conversación que tenemos, porque tanto la escuela de donde vienes como de la familia donde vienes también creo que ayuda un poco en el dibujo de lo que es el trayecto de la vida. Y viendo la trayectoria y también la labor previa en el 911, pues son temas de seguridad que en el momento actual pues tal vez tienen un enfoque más específico en lo que es la tecnología, el internet, la inteligencia artificial, pero sigue siendo de manera integral la atención a la seguridad. Y justamente cuando comentabas sobre la familia de dónde vienes y cómo se despertó esa inquietud en ti, uno diría, bueno, soy tequi desde chiquito, me gusta, estoy muy pendiente de lo que son los avances tecnológicos. Tú dices tecnología de punta. Si nos vamos a los años de lo que estamos hablando, eso el día de hoy no es nada, pero en ese momento definitivamente era la novedad y la innovación y crea
una estructura mental distinta en un niño, en un joven Claro que que sí. va creciendo. Lo comprendo perfectamente. Y en esa misma línea, hablemos justamente, Juan Gabriel, de qué ventajas, hablándole ya a los maestros, a las maestras, a la familia, qué ventajas tú visualizas que trae la inteligencia artificial a los niños, niñas y jóvenes. Tú has trabajado con muchos jóvenes desde el rol que te toca asumir, también tienes sus hijos. ¿Cuáles son esas grandes ventajas? Y por supuesto, ¿cuáles son los retos que nos presenta el acceso libre que tienen los niños, niñas y jóvenes a este tipo de tecnología? Yo entiendo que la inteligencia artificial tiene una gran ventaja porque es una herramienta que viene a facilitar la forma en cómo uno se desenvuelve y cómo uno trabaja. Un, un documento que fácilmente a cualquier persona le toma 25 minutos eh, hacerlo, tú se lo pides a inteligencia artificial y en un minuto tú lo tienes. Y puedes dedicar esos 20 minutos que te quedan para cualquier otra tarea en tu trabajo o para cualquier otra tarea para el joven en sus estudios, ¿verdad? Pero igual al profesor también. Un amigo que me estaba comentando en estos días que la esposa es maestra, que tenía que calificar a unos alumnos. Él me dijo, mi esposa calificó a unos alumnos con inteligencia artificial que tenía que hacer tenía una serie de documentos y tenía que llevar, por ejemplo, 9 pasos. Ella logró automatizar 8 pasos y el último paso, donde tenía que ser ya puntualizada por el profesor o por el maestro, eh, individualizado, ya ese último paso ella lo hizo individualizado por cada alumno. Me dijo, lo que a ella le tomaba 15 o 20 días, ella lo pudo hacer en 5 días. Entonces, eso entiendo yo que son ventajas y son herramientas. Mucha gente dice, la inteligencia artificial viene a quitarnos trabajo. Yo entiendo que no. Yo entiendo que viene a facilitar el trabajo. Viene como una herramienta de trabajo si la utilizamos bien. Siempre de una manera ética, siempre utilizándola, sabiendo cómo utilizarla y que se sepa y que cada quien que se notifique cuando se está utilizando la inteligencia artificial. Correcto. ¿Y qué riesgos? Tú sabes que la familia, los profesores están muy preocupados por el uso que tienen los niños y las niñas. Tú mencionas el uso ético. Posiblemente los adultos tenemos como una conceptualización más clara de lo que es el uso ético y nos toca modelar a los niños y a las niñas ese buen uso para que tomen mejores decisiones. ¿Cómo tú lo visualizas? Para calmar un poco la ansiedad de los profesores y los padres, pero también para que cualquier puntualización sirva de orientación a los niños y a las niñas. Bueno, yo entiendo que ahí en ese punto de, de la ética, ahí nos corresponde a nosotros, los padres y los profesores, eh, concientizar a los niños y a los jóvenes de cómo utilizar la inteligencia artificial. Eh, yo recuerdo en algún momento haberle dicho a mis hijos que en algún momento muy contento alguien en la casa mencionó, no, yo hice esa tarea con inteligencia artificial. Y nosotros decirle, y tú te aseguraste que lo que te dijo la inteligencia artificial está correcto. Tú verificaste eso, validaste eso. Porque muchas veces, sobre todo, como conversábamos ahí ahorita fuera de cámara, si la inteligencia artificial no está entrenada adecuadamente, puede decir lo que no es. Entonces, esa información que hay que validar, asegurarse de que está correcta para que se pueda, para que
tenga la información adecuada y no sea una información falsa. O sea que más que temor hay que colaborar con la decisión porque se va a usar de todas formas y es colaborar para que se tomen las mejores decisiones. Yo te escucho de esa conversación en el hogar. Recuerdo una anécdota con mi hija pequeña que hizo un trabajo y mi pregunta fue, ¿pero lo leíste? Claro, ¿Leíste la respuesta que te dio? ¿Te lo sabes? ¿Sabes lo que te dijo? Lo que te dijo es lo que tú esperabas, cómo tú lo mejoraste, lo que te entregó y posiblemente sean como las preguntas que los maestros y los padres debemos tener ahí siempre y repetirlas. No es como hace un mes te dije, no, repetir constantemente y validar, recordando que nosotros como adultos pues tenemos mucho más madurez para saber constantemente las decisiones que debemos tomar de manera persistente y que a los niños y a las niñas hay que hacerles recordatorios constantes al claro. respecto. Y con relación a eso, me recuerdo también, ese tema ético también en algún momento, y se mantiene, pero al principio surgió con los temas de ciberseguridad. Se pensó en algún momento, se debe abrir el tema de la ciberseguridad, se debe enseñar, y en algún momento a mí alguien me dijo, pero debemos abrir la carrera de ciberseguridad y enseñar ciberseguridad porque lo pueden utilizar para hacer daño. Yo, pero es que el que va a hacer daño, como quiera va a hacer daño. Va a aprender aunque no sea en una universidad. Entonces, no podemos limitar el conocimiento. Bueno, desde mi punto de vista, por lo menos. No podemos limitar el conocimiento por miedo a que una persona pueda hacer daño. Yo entiendo que tenemos que fortalecer el conocimiento y hacerlo más ético para que no, para que ese conocimiento sea de manera ética y podamos ser fuertes en eso. Y lo mismo digo en la inteligencia artificial también. A veces yo pienso en los entornos digitales de inteligencia artificial a lo que los niños y las niñas tienen acceso y pienso en la propia escuela, pienso en nosotros cuando estudiamos que no había nada de acceso a tecnología porque no existía en este país, no había llegado y pienso que el día de hoy lo que tenemos que hacer es promover que los lugares tecnológicos y digitales sean tan seguros como la escuela, porque igual hay escuelas que aún sin tener acceso a internet no son seguras en nuestro país y en el mundo, con lo cual el poder promover y proveer esos espacios de seguridad también en los entornos digitales es parte de la tarea de los adultos que lideramos estos procesos. Tú mencionas esos como conceptos éticos y me quedo pensando de si una escuela tuviese que escribir un manual de ética para el uso de lo digital, de la inteligencia artificial, ¿cuáles puntos se te ocurren así rápidamente que debería contener ese manual? Lo primero es llevar, hay algunos decálogos que están escritos, entonces alinearse a esos decálogos. Hay guías y manuales de diferentes organizaciones en las que se deben guiar y alinearse. Hay normas internacionales como ISO que están enfocadas en seguridad de la información, seguridad de datos y también con temas ahora se está trabajando también con temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, sabemos que la inteligencia artificial es algo que está en desarrollo, pero los países están trabajando con la parte ética de la inteligencia artificial, por lo que tenemos que esperar cuáles serán Los los, lineamientos. los lineamientos que se van a determinar en esos foros internacionales para uno alinearse con ellos, porque
al fin y al cabo, lo que te pudiera decir es, con los temas de ciberseguridad, llevar alinearse con las mejores prácticas de ciberseguridad, que se fortalezcan los conocimientos tanto de los profesores como de los alumnos para que la cultura de ciberseguridad en la organización sea robusta. Igualmente, en el uso de la tecnología y en el uso de la inteligencia artificial, pero ya esos lineamientos como tal, hay que esperar que sean definidos por esos foros internacionales. Que es una muy buena recomendación para que tome nota toda la comunidad de esto no es un tema aislado, no es un tema de este país, hay un foro en el marco global que está atendiendo la situación, hay que estar muy atentos, que estar alerta y poder dar respuesta a las necesidades que vayamos viendo, pero no de manera artesanal, sino estar bien documentados y orientados. Es interesante, vamos a estar pendientes de esos documentos también para compartirlo con la comunidad. Y en términos de seguridad, sí me gustaría saber si existen ya alguna advertencia o alguna bandera que le podamos levantar a la comunidad educativa en términos de cómo poder, bajo la observación y la interacción con los estudiantes, identificar si hay un niño o una niña que está expuesto a algún riesgo por mal uso, si está dando datos que no debe dar, qué tipo de cosas la escuela debería tener muy pendiente para evitar que sus estudiantes caigan en ese tipo de riesgos. Mira, todos somos vulnerables. Nadie está exento de ser víctima de los ciberdelincuentes. Voy a dar una primicia aquí. Mañana estoy yo recibiendo una denuncia que yo estoy poniendo porque yo recibí ayer una imagen con un número telefónico de una foto mía que está solicitando dinero con una cuenta de un banco por ahí. Pero fue muy creativo el que usó tu imagen, justamente. Claro, sí. Claro. Pero, y cuando yo le mando la imagen al director del DICAT, nos reímos, porque yo le dije, muchos dudaron, realmente, muchos dudaron. Yo estaba esperando eso hace mucho. Y entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Todos estamos expuestos. Vemos fotos, vemos videos del presidente de la República, hechos con inteligencia artificial, de la primera dama. Vemos, cuando estábamos en la campaña de los Estados Unidos, veíamos videos del presidente Trump con Kamala Harris agarradito de la mano y dándose besitos. Entonces, todos estamos expuestos. ¿Qué se le puede decir a los profesores y a los niños? Que hay que capacitar hay que capacitar a los profesores, hay que capacitar a los estudiantes. ¿Qué yo les puedo decir? Que sigan, que sigan las instrucciones, que sigan los lineamientos, que sigan las recomendaciones de las instituciones que estamos trabajando en el tema. Por ejemplo, nosotros en la policía, el DICAT, el Centro Nacional de Ciberseguridad, Indotel, la Superintendencia de Banco, estamos constantemente haciendo campañas de concienciación. Todos los días nosotros estamos ahí. Cuiden su contraseña, utilicen contraseñas robustas, no crean en todo en cualquier correo que les manden, no den clic en cualquier enlace que les manden. El banco nunca te va a estar pidiendo contraseña ni clave, pero lamentablemente la gente no hace caso. Lamentablemente la gente cuando le dicen usted se va a ganar 3.500 pesos diarios por darle clic a esto, lo quiere.
Lamentablemente a la gente le gusta el dinero fácil. Y entonces ahí viene el problema. Cuando le damos clic a un botoncito, que ponemos en riesgo toda una institución o toda una organización, o perdemos todos los datos que tenemos en una computadora o en un celular. Y ahí estamos dando gritos. Entonces el riesgo es el doble, me imagino, cuando un niño o una niña tiene el celular de la mamá, del papá, aparecen ese tipo de promociones y Claro. ahí hay que estar bastante alerta. Pero sí me quedo con la recomendación de formarnos constantemente y afortunadamente estas instituciones que mencionas, que vamos a detallar para poder tenerla a la mano de toda nuestra audiencia, pues están ayudándonos a formarnos y concientizándonos sobre estos riesgos que existen. Yo, sí, Perdón. Y en el caso de la policía, y yo sé que del Centro Nacional de Ciberseguridad también, pueden acercarse a nosotros y nosotros con mucho gusto apoyamos y ayudamos a cualquier institución, a cualquier centro educativo, vamos, le damos charlas buenísimo. y de manera con mucho gusto hacemos cualquier campaña de concienciación con ellos y con los estudiantes, con los padres, para poder darle ese apoyo y que creemos una cultura de seguridad, de ciberseguridad más fuerte en esa comunidad. Bien importante desde la escuela y desde la familia el poder hacer eso y tomamos nota, sumamente relevante porque hay un susto natural, el susto a lo nuevo y el susto a lo que no tenemos en control. En una ocasión a mí me decía alguien como que antes nuestros padres la llevaban fácil y que la educación que nos dieron era sencilla y que ahora los padres de esta época tienen como unos retos muy grandes. Me lo decía una mamá de niños mucho más chiquitos que mis hijas y entonces también me entraba en el paquete de lo fácil que fue para mí, entre comillas lo digo. Sin embargo, pienso que cada etapa de la vida ha tenido sus retos y que en el momento que a las generaciones anteriores le tocó criar habían otros retos y los de hoy son estos, que lo tenemos que hacer es enfrentarlo y encararlo definitivamente. Vamos a hablar, casi llegando al final, pero hablemos de ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial generativa y los maestros. ¿Qué tú crees que puede hacer un maestro? Ya hablamos un poquito de nuestra experiencia en la escuela, de la experiencia de tus hijos, de mis hijas, pero ¿y entonces un maestro, una maestra que llega al aula con una clase que hace rato el estudiante la vio y que con solo preguntarle a una de estas herramientas tiene todo lo que quiere saber, incluso más que lo que ese maestro tiene preparado? ¿Qué tú le recomiendas a ese maestro que haga para mantenerse vigente, interesante y atractivo para ese estudiante? Bueno, por ahí hay un meme, yo creo que dice, qué difícil me la pusiste. Bueno, yo le recomiendo al maestro que se actualice, que vaya adelante del alumno, que utilice la herramienta también. Es una muy buena recomendación. No estamos riendo, pero es la recomendación realmente. Claro, que se actualice, que se actualice. Esa es mi recomendación, que el maestro se supone que debe ir un paso más adelante que el alumno, ¿verdad? Aunque dicen por ahí que el alumno supera al maestro, pero en este caso el maestro debe ir adelante que el alumno. Haciendo el esfuerzo, al menos. Exactamente, o por lo menos intentando, como tú dices, haciendo el esfuerzo. Aunque siempre sabemos que hay alumnos que son sobresalientes, ¿verdad? Y siempre son un poco más astutos que otros e investigan más. Pero yo entiendo que el profesor debe hacer su tarea, debe esforzarse por investigar un poco más y estar un poco más, esforzarse más. Es lo que yo pienso. Y es una recomendación muy buena el estar un paso adelante, además abierto
porque hay una resistencia clara que es tal vez lo peor, incluso peor que no saber, porque el alumno de todas formas va a venir con la información y si el maestro se anticipa y usa la herramienta como parte de su estrategia metodológica puede resultar muy atractivo para los estudiantes. Hay un componente que yo añado y es un movimiento muy actual de la UNESCO sobre el florecimiento humano, justamente no por hacerle frente ni por luchar con la inteligencia artificial, porque existe y le damos la bienvenida y a los que nos gusta además la aplaudimos. Pero sí se trabaja el florecimiento humano desde la perspectiva que sí hay cosas que un maestro bueno, un maestro extraordinario, siempre va a aportar adicional a lo que es la respuesta conceptual de la inteligencia artificial. Y yo creo que entre la respuesta que acabas de dar de un maestro actualizado y abierto, usando la tecnología junto con sus estudiantes incluso, y si adicional está convencido del ser humano que es y de la persona que le aporta todo ese componente social al estudiante, pues no tendríamos que temer a esta competencia. Claro, y yo agregaría también que no tengan miedo al cambio, que no hagan resistencia al cambio, que mucha gente está siempre haciendo resistencia al cambio. Es correcto, y en esta profesión se da mucho. Y ese mensaje que das me recuerda también que debemos ser flexibles y abiertos en términos hasta de la formación de los docentes, de la propia carrera del que se forma para enseñar, tiene que ir cambiando y bajar un poco las resistencias porque no es lo mismo el maestro que se forma para enseñar hoy que el que se forma antes. En nuestro país afortunadamente hay una mirada muy, muy especial hacia la carrera docente. Desde mi perspectiva deberíamos agilizar la mirada y la transformación porque tú sabes que los temas tecnológicos no te dan chance. Y puede ser que cuando terminemos la reforma ya nos estén demandando otra cosa diferente, pero sí, estar a la par para poder mantener ese ritmo y dar respuesta. Me encanta esta parte de lo que conversamos. Y como tú bien dices, la tecnología no se para. Por ahí viene la tecnología, la computación cuántica ya. De hecho, esto es obsoleto al lado de lo que viene por ahí. Claro. Lo que tenemos que estar es esperando con los brazos abiertos lo que viene y usándolo adelante, como tú decías, estar muy pendientes. Y bueno, definitivamente creo que hay una tarea pendiente de nuestro sistema educativo, de las instancias que abordan el tema, sobre todo de agilidad y de comprensión de que la respuesta tiene que ser vivir el día a día y actualizarnos en el día a día, y una tarea pendiente también personal de cada maestro y maestra, porque el propio sistema puede tener avances, pero hay decisiones que son personales en la práctica que el maestro debe asumir, y debe asumir con valentía, con voluntad, abierto a la innovación. Vamos casi terminando, Juan Gabriel, a dejarle un mensaje a esos maestros y maestras de los que estamos hablando, sabiendo que enfrentan sus retos, que son muchos, que son diversos, que enfrentan temores y esos temores suben barreras. Pero ¿qué mensaje así específico en la cara de los maestros y las maestras tú le dejas para que puedan utilizar adecuadamente lo que tenemos a disposición? Bueno, yo le diría lo que mencionamos ahorita, que no tengan miedo al cambio, que utilicen la tecnología. La tecnología es una herramienta para facilitar el trabajo y para que puedan hacer el trabajo más rápido, más efectivo y que puedan aprovechar el tiempo, que puedan aprovechar el tiempo y utilizarlo, el tiempo disponible en otras cosas. Muchísimas gracias. Y ahora yo quiero que le hablemos a la familia, porque tú sabes que una cosa que una escuela decida, que no traigan el celular, se da mucho, que no usen la computadora, se da mucho, que apago el internet, se da mucho, ojalá con menos frecuencia cada vez, pero en las casas, la familia, con todo el amor del mundo, pero con mucha preocupación, dice, se acabó, aquí no se usa el internet, casa libre de pantalla. También hay países que han tomado decisiones drásticas de retrasar el uso de la tecnología a los niños y a las niñas dependiendo de la edad.
Y creo que esta conversación que tenemos pues puede cerrar con un mensaje para la familia dominicana, sabiendo que la educación no es solo competencia de la escuela, sino que es una competencia de ambas partes, una correlación y una corresponsabilidad de la familia y la comunidad educativa. ¿Qué mensaje le damos a la familia? Bueno, a la familia le digo que a los padres junto a los hijos aprendan a protegerse en el ciberespacio. Todos somos vulnerables en el ciberespacio. El ser humano es el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad y el ciberespacio es un área o un espacio, y valga la redundancia, donde los jóvenes y los niños tienen una fuente de conocimiento, pero también es una fuente de peligro, donde tenemos que saber dónde navegan nuestros hijos. Hay que tener control de lo que hacen nuestros hijos en el Internet, saber los juegos que ellos utilizan, igual como vemos como conocemos los amigos físicos que tienen, debemos conocer los amigos virtuales que tienen nuestros hijos en los juegos. Hay muchos depredadores en los juegos, en los videojuegos, que debemos tener cuidado con eso. Las herramientas como de la inteligencia artificial son buenas si sabemos cómo usarla éticamente, y debemos siempre estar monitoreando a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Esto ha sido, la verdad, como una conversación bien interesante que deja varias tareas, pero también da varias respuestas a preocupaciones. Me quedo con las notas de apertura, de bajar las barreras, de ser responsables de todas formas en el ciberespacio, como adultos responsables de los niños, acompañarlos. Eso es un mensaje muy importante, que no por estar conectado a un videojuego o a una computadora o a un iPad nos podemos desentender de los niños y las niñas. A veces decían, bueno, las pantallas son las niñeras. Eso era al principio. En el día de hoy, que es interactiva y que tiene un componente social, pues tú mencionas algo fundamental. De la misma manera que tú vas y conoces al papá del amiguito donde tu hija se queda en la tarde a hacer una tarea, ¿quiénes son estas personas que están en el ciberespacio interactuando muchas horas con nuestros niños y nuestras niñas? Ese es un mensaje clave para esta comunidad que te agradecemos muchísimo, y además quiero reforzar lo que mencionas sobre la posibilidad que tenemos. Es una fuente de conocimiento y es una fuente de riesgo. Solamente utilizándolo correctamente podremos priorizar y darle su posición al conocimiento sin abrirle las puertas a los riesgos. Ha sido una excelente conversación, estoy segura que nuestra comunidad lo va a apreciar muchísimo y te agradecemos el tiempo. Gracias a ti. Y nos despedimos de esta entrega desde el corazón de la educación, como siempre, con el compromiso de traer conversación de valor y profundidad a nuestra comunidad educativa. Me despido, Ángela Español, y será hasta la próxima.